Buenos días, hermanos y amigos. Estamos aquí nuevamente para que el Señor nos dé palabras para una vida abundante. Este es uno de esos tiempos, como tantos que describe la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en los que la esperanza escasea por muchas razones. La sociedad tiende a vivir día por día sin una consistente proyección al futuro. La perspectiva es desalentadora de muchas maneras. Hay anarquía, la ética está siendo derrotada, hay ruido, hay actividad desenfrenada, hay urgencia de hacer cosas para obtener los bienes temporales, hay superficialidad, hay sensualidad, hay ausencia de compromiso, hay ausencia de valor para sustentarnos en medio de las frustraciones y levantarnos para nuevamente ponerle la cara a la vida. Hay ausencia de profundidad, no hay un norte, no hay una meta clara. Estamos en un momento donde la soledad crece, hay angustia, andamos muchas veces inmersos en varias de estas cosas y no nos damos cuenta. El asunto es que a veces tenemos que despertar a la magnitud de esta tragedia solo cuando nos vemos abocados a una crisis real en la vida. Es en esos momentos de verdad cuando la gente busca algo firme de lo cual asirse y tal vez no encuentre ese lugar seguro. Es una forma muy común de transcurrir de la vida de hoy. Hemos sido construidos en la desconfianza, en la duda. Hemos tenido que aprender a estar atentos a la defraudación y pues hasta hemos crecido con miedos no superados. Todo esto se vuelven razones que abonan para que se nos dificulte tanto construir la fe. Y el asunto es que cuando estas situaciones difíciles llegan, entonces ahora sí volvemos los ojos al cielo y quisiéramos poder ya ser testigos de la intervención de Dios para solucionar todas estas dificultades. Pero tal vez no nos queda fácil identificar la forma de saber si Dios efectivamente está actuando y clamamos por la forma de encontrar soluciones, pero no tenemos claro si Dios está ahí. ¿Qué hacer para que la gente despierte sensibilidad a tiempo? ¿Cómo se abren los caminos para las vidas de manera oportuna, los caminos correctos? En ocasiones no somos nosotros precisamente los que estamos desorientados en la ruta existencial, pero somos testigos de parte de Dios de algún prójimo nuestro que va camino al abismo. Seguramente hubo algunos quienes a tiempo levantaron la voz a nuestros oídos para salvarnos de caer, y es por eso que hoy estamos acá. El asunto es que si estamos en esa posición de atalaya, es decir, parados en el lugar alto donde alcanzamos a ver cómo alguien está tomando la ruta equivocada, si estamos en esa posición, sería muy grave para nosotros callar y no hacer nada, porque no solamente se pierde la vida de quien va en la ruta equivocada, sino, como dice el profeta Ezequiel, Dios nos llamará a cuentas por esa vida. Pero pues muchas veces no encontramos cómo actuar. Veamos una historia narrada en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Al llegar el día de Pentecostés, continuaban todos reunidos en el mismo sitio. De pronto, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la casa en que estaban congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Se hallaban entonces hospedados en Jerusalén judíos devotos llegados de todas las regiones de la tierra, los cuales al oír el estruendo acudieron en masa y quedaron perplejos, pues cada uno podía oír hablar a los apóstoles en su idioma nativo. Tan estupefactos y maravillados estaban que decían: ¿no son galileos los que están hablando? ¿Cómo
es que cada uno de nosotros los oímos expresarse en nuestro propio idioma nativo. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Los hay que residen en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto, en la provincia de Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en la región de Libia que limita con Cirene. Hay visitantes romanos, hay judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Pues bien, todos y cada uno los oímos referir en nuestro propio idioma las cosas portentosas de Dios. Así que, llenos de estupefacción, se decían unos a otros con asombro, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, se burlaban y decían que estaban borrachos. Esta es la experiencia del día de Pentecostés. Vemos un grupo de hombres previamente asustados y confundidos ante la muerte de su mentor, el Señor Jesús, y el aparente fracaso de un proyecto, de un movimiento social que se había generado en medio de ellos y que proyectaba producir un cambio social favorable. En medio de su crisis era más fuerte la voz de los detractores y el triunfo aparente de un sistema común y dominante. Se vieron vencidos. Estas personas, sin embargo, fueron confirmados en su fe y su esperanza fue restablecida cuando Jesús resucitado demostró que al cumplir la voluntad del Padre le dio la oportunidad de vencer aún hasta la muerte. ¿Qué fue lo que pasó entonces en este Pentecostés? Este grupo de creyentes permanecían reunidos. Eran pocos, pero compartían una misma y renovada forma de ver la vida, una misma experiencia espiritual, y fue en medio de esa unanimidad en donde el Espíritu Santo se expresó. Si bien el escritor de este libro presenta esta experiencia llena de simbolismos, lo que impacta a partir de esta experiencia es la forma como una sociedad desprevenida, una sociedad multifacética, todo ese grupo de personas que estaba en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés de diversas procedencias, si bien se dice que eran judíos piadosos, se habían dado cita para cumplir una costumbre religiosa, lo impactante es la forma como se vieron atraídos e impresionados por una manifestación inesperada de un pequeño grupo de personas que habían sido seguidores de Jesús. Fue sorprendente cómo cada uno oía expresar en su propia lengua las cosas portentosas de Dios. Esta bella historia nos pone a pensar. Fue necesario que seres humanos dispuestos se sirvieran de la fe que construyeron a partir de la relación estrecha con Jesús para que el Espíritu de Dios tuviera cómo expresarse e impactar a quienes aún permanecían en la oscuridad alrededor de ellos. Noten cómo fue el Espíritu de Dios el que se expresó en la armonía de una pequeña comunidad dispuesta y cómo ese Espíritu se hace accesible de manera universal a las necesidades de todos los que estaban alrededor escuchando. Pero lo que quiero resaltar de manera especial es la forma en que el lenguaje humano, un lenguaje inspirado por Dios en esta pequeña comunidad de hombres y mujeres, pero en todo caso un lenguaje humano, fue el conducto que Dios usó para hacer accesible el mensaje a cada una de las personas que allí fueron testigos de estos hechos. No importaba su procedencia, no importaba su diversidad cultural, no importaba su diversidad lingüística. Todos escuchaban un mensaje que para todos era claro. Contrario a lo que ocurrió en la Torre de Babel, en una sociedad que buscaba enaltecerse al margen de su Dios, cuya consecuencia, que por cierto fue salvadora de parte de Dios, fue la dispersión. En esa experiencia del Pentecostés, en cambio, se percibe una experiencia de unificación, donde
La unidad se construye a partir de personas sensibilizadas, trabajadas por Dios y dispuestas. Es así como obra el cristianismo. El cristianismo, entonces, opuesto a la tendencia de retraimiento y de aislamiento de la sociedad de hoy, es una medida efectiva y eficiente, porque solo a través de redes humanas reales y no virtuales que se puede extender una esperanza. Es solo a través de relaciones efectivas, afectivas, de humano a humano, como se tienden lazos de salvación en medio de esta gran soledad que cunde como pandemia, en medio de todos estos miedos e incertidumbres de los cuales estamos siendo testigos. Jesús, en la instrucción que nos da en la forma como debemos orar, lo cual está en el capítulo 6 de Mateo, eleva al Padre una petición. Llama a Dios Padre y le dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O dicho de otra forma, como en la Biblia del Peregrino dice: venga tu reinado, cúmplase tu designio en la tierra como en el cielo. Pero el asunto es, ¿cómo viene el reinado de Dios a la tierra? ¿Cómo es posible que el reino de Dios venga en medio de toda esta situación caótica? Descubrimos, por ejemplo, con la historia de Pentecostés, que si no es mediante el ejemplo y la actuación o el testimonio de quienes caminan por la ruta que ya Jesús había abierto, el reino de Dios no podría estar al alcance de nuestra sociedad. De la forma como también Jesús lo expresó en dos parábolas, según está registrado en el capítulo 5 de Mateo: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde el gusto, ¿con qué la sazonarán? Solo vale para tirarla y que la gente la pise. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad que está construida sobre un monte. No se puede encender un candil para taparlo con un celemín, sino que se le pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille vuestra luz entre los hombres, de modo que al ver vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Dios nos está invitando a ser parte de esa comunidad que trae esperanza, hermanos. No es válido que como creyentes nuestra esperanza claudique. Dios nos llama a ser agentes de su reino. Requerimos ser embajadores, pero embajadores idóneos. De modo, amigos y hermanos, que cuando oramos al Padre para que su voluntad se haga en la tierra, esto, más que una petición, conlleva un compromiso personal. Si entendemos, como ocurrió en Pentecostés, que los que no han logrado escuchar aún las maravillas de Dios en un lenguaje que les sea entendible y cotidiano, solo tendrán la oportunidad de hacerlo cuando nosotros, quienes hablamos su misma lengua, les expresamos las maravillas de Dios. Esa es la forma en que el reino de Dios viene a la tierra. Por ello es necesario que asumamos el propósito de construir experiencias reales y profundas con nuestro Dios, experiencias personales, de manera que nos surtamos con el bagaje necesario que nos permita actuar de manera auténtica. Es como cuando aprendemos a conducir, por ejemplo. Inicialmente tenemos que pensar en cada paso que damos, cuando vamos a poner en marcha el vehículo, cuando vamos a cambiar el cambio de velocidad y cuando vamos a frenar. Cuando omitimos uno de esos pasos, el vehículo se apaga, funciona mal o hasta se avería. Sin embargo, cuando ponemos en marcha el vehículo y lo hacemos de manera repetida muchas veces, pues lo introyectamos tanto que empezamos a actuar de manera automática. De la misma manera, cuando
trabajamos nuestra vida de manera consistente con las verdades de Dios, cuando cotidianamente estamos analizando, meditando en lo que Dios nos está mostrando, cuando de manera disciplinada tenemos tiempos a solas con Dios, no solo aprendemos el deleite de disfrutar de nuestro Dios y de llenarnos de su Espíritu, sino que nuestras actitudes y decisiones empiezan a cambiar y empiezan a surgir espontáneamente desde ese bagaje que la palabra puesta por el Espíritu de Dios está depositando en lo más íntimo de nuestro ser. Es decir, actuaremos de manera inconsciente y automática como cuando conducimos el carro. Actuaremos con los principios de Dios. Esa va a ser nuestra respuesta espontánea. Esa es la forma como el reino de Dios viene a la tierra. Por eso se hace necesario que nos mantengamos en estrecha dependencia con el dueño del reino de Dios. Eso fue lo que Jesús nos dejó como camino. Él decía, mi Padre y yo uno somos. Fue lo que pudo decir dada su estrecha relación con el Padre. Eso fue lo que inspiró a ese puñado de hombres y mujeres quienes con el recurso del Espíritu Santo pudieron ser el enlace entre el reino de Dios y las personas necesitadas. De esa herencia disfrutamos hoy nosotros, tantos siglos después, de esa herencia de generación tras generación que ha logrado descubrir esa verdad a través de estas redes humanas y a través de personas comprometidas. Por lo tanto, es indispensable que nos encaminemos hacia esa autenticidad. Seremos el mensaje expresado en nuestra cotidianidad. El valor de la sal y de la luz está en su misma esencia. De igual forma, la expresión del Espíritu de Dios tendrá que ser nuestra esencia. Por ello, tenemos que construirnos a partir de una real dependencia de nuestro Dios y en una relación dinámica con sus verdades, de forma que el reino de Dios pueda venir. Esta autenticidad y convicción es la que expresa las maravillas de Dios a cualquiera que las oiga. Ese es el lenguaje universal. Esa es la expresión de la vida de Dios a través de los seres humanos. Es la ruta a través de la cual el reino de Dios viene y se hace la voluntad del Padre aquí en la tierra. De manera que, hermanos y amigos, tenemos la oportunidad preciosa de ser esos canales de bendición. Solamente necesitamos ser conscientes del valor que esto representa, ser conscientes de que aún nuestros gestos, nuestras actitudes, aún sin que lo percibamos, el Espíritu puede estarse expresando, o mejor, ¿qué Espíritu estamos expresando? Entonces, vamos a pedirle al Padre que nos ayude, que nos dé su claridad, su luz y que ese don precioso de su Espíritu pueda ser efectivamente presentado a través de nuestras vidas. Oremos entonces. Padre nuestro del cielo, conscientes de nuestra necesidad de perfeccionamiento en tu propósito y del apremio que experimentan nuestros prójimos, Señor, nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros mayores, nuestra sociedad, te rogamos que nos ayudes, Señor, que nos respaldes en nuestro propósito de trabajarnos de una manera cada vez más comprometida y sincera para que, llegando a estar plenos de tu Espíritu, Señor, podamos traer tus maravillas a las vidas de tantos que no han logrado verte, Señor. Ayúdanos, por favor, a no claudicar, a permanecer, a no quitar la mirada de la meta que estableció nuestro Señor Jesús, que es llegar a ser tus hijos, Señor. Ayúdanos a ser embajadores idóneos y a traer tu reino a la tierra y que tu voluntad se haga en la tierra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un lindo día.